confirmarme que están escuchando? Sí. Bien. Bueno, pues bienvenidos a una nueva sesión virtual de seminarios del Máster de Derechos Humanos. Y hoy tenemos la suerte de poder contar con una de las máximas especialistas en la compleja cuestión de empresas y derechos humanos. Y de esta forma, en primer lugar, queremos agradecer la aceptación de la invitación que le cursamos desde el equipo de coordinación del máster y la profesora Consuelo Ramón a la profesora Carmen Márquez Carrascos. Bueno, antes de empezar con su presentación, únicamente quisiera comentar un poco, reiterar cómo han sido las otras sesiones de seminarios y cómo va a ser la metodología. Tras la presentación de la profesora Carmen Carrasco, ella expondrá su conferencia y dejaremos al final todo el turno de preguntas que podrán hacer o bien directamente levantando la mano y a viva voz a través del micro, o si quieren hacerlo también por escrito, pues lo pueden hacer. Lo que sí que rogamos es que el chat trate de guardar esas preguntas hacia el final para poder ordenar todo ello y no confundir a la ponente durante toda la presentación. Bien, pues dicho esto, buenas tardes y bienvenidos todo el mundo, estudiantes del máster en primer lugar, del doctorado, que también algunos se han unido, voy viendo nombres por allí, también parte del profesorado del máster y de la universidad. Pues bienvenidos todos a esta nueva sesión virtual. Bien, hoy contamos, como había dicho, con la profesora Carmen Márquez Carrasco, y algunos de ustedes ya la conocerán porque es una habitual de invitada en nuestro máster de Derechos Humanos, y ella es catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sevilla. Y precisamente en esta Universidad de Sevilla actualmente también es ella directora de la Clínica Jurídica de Derechos Humanos y Empresas de la Facultad de Derecho y directora del Grupo de Investigación Derechos Humanos y Globalización. Bien, la profesora Márquez Carrasco ha desarrollado una más que amplia experiencia docente en distintas materias, de las cuales su especialidad es la protección internacional de los derechos humanos y el motivo que la trae hoy aquí al máster, el tema de la responsabilidad de las empresas transnacionales, incluyendo la responsabilidad social empresarial. Y en este contexto ha sido investigadora principal de distintos proyectos de investigación en la materia. Proyectos como la implementación de los principios rectores de la ONU sobre empresas y derechos humanos por la Unión Europea y sus estados, la responsabilidad de las empresas transnacionales españolas en materia de derechos humanos, o también ha sido investigadora principal del proyecto RED, la Unión Europea y los actores no estatales. Asimismo, en la actualidad es IP de otro proyecto sobre gobernanza y aplicación de la responsabilidad social empresarial en la Unión Europea. Bien, y al margen de todos estos proyectos, también ha participado en nombre de la Universidad de Sevilla en numerosos contratos de investigación iniciados por la Comisión Europea y coordinados por distintos programas de la misma, de la Unión Europea y de su comisión. Asimismo, la profesora Carmen Carrascos ha sido subdirectora del Centro de Formación Permanente de la Universidad de Sevilla y también ha ocupado otros cargos a nivel internacional, como por ejemplo, presidenta del Comité Ejecutivo y de la Asamblea del Programa del Máster Europeo en Derechos Humanos y Democratización del Centro Interuniversitario Europeo para los Derechos Humanos y la Democratización en Venecia, donde fue además vicepresidenta de este comité. Es miembro del Comité de Apoyo Académico del Consorcio sobre Obligaciones Extraterritoriales y, al margen de todo ello, ha desarrollado su labor de investigación en distintos centros universitarios, no solo españoles, sino extranjeros, como la Universidad de Oxford y la Universidad de Columbia en Nueva York.
Asimismo, la profesora Carmen Carrasco ha sido miembro en un nivel ya más práctico y profesional, más allá de lo académico, del comité que participó en la redacción del actual Plan de Acción Nacional sobre Empresas y Derechos Humanos en España, que coordinó la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación de nuestro gobierno. Bien, entre sus más que multitudinarias publicaciones, destacaremos muy brevemente algunas de las cuales más recientes y que vienen en este contexto de empresas y derechos humanos, que a muchos de ustedes estudiantes y algunos que están haciendo trabajos doctorales y trabajos de fin de máster sobre esta cuestión de empresas y derechos humanos, pues habrán consultado o podrán consultar. Y entre esas publicaciones podemos destacar que ella es coautora y editora de la monografía La implementación de los principios rectores de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos por la Unión Europea y sus Estados miembros, publicado en Aranzadi en 2017. También es directora de la obra El primer Plan Nacional de España sobre empresas y derechos humanos, seguimiento, evaluación y propuesta de revisión, publicación del año pasado, 2019, también en Thomson Reuters Aranzadi, y también en esta misma editorial y del año 2019 es autora de la monografía más que recomendable La Unión Europea y los actores no estatales. Bien, al margen de todo ello y para ir ya finalizando, no podemos además olvidar que la profesora Carmen Márquez también es especialista en otras materias fundamentales de derecho internacional público. Y aunque ya tiene unos años, pues debe hacerse mención a su obra, ya por mediados de los años 90, los problemas actuales sobre la prohibición del recurso al uso de la fuerza en el derecho internacional, porque a pesar de todos esos años que tiene esta publicación, continúa siendo un gran referente en la materia. Como también durante muchos años se ha ocupado también la profesora Carmen Carrasco y así lo ha plasmado en distintas publicaciones, monografías y artículos de revistas, pues se ha venido ocupando de los crímenes internacionales, en especial del crimen de lesa humanidad y también del principio de jurisdicción universal, donde ha publicado, como decía, artículos en prestigiosas revistas como el American Journal of International Law. Pues bien, tenemos, como decía, hoy la suerte de tener a una de las más grandes especialistas, no solo a nivel internacional, sino europeo, en la materia de empresas y derechos humanos, y hoy nos va a hablar de los planes de acción nacional sobre empresas y derechos humanos. Así pues, damos la bienvenida a la profesora Carmen Carrasco y cuando quiera ya, pues puede iniciar la presentación. Muchas gracias a todos por su atención. Bueno, parece ser que está tardando un poco en llegar su conexión porque me comenta que ahora está tratando de colgarles una presentación PowerPoint que va a ir pasando mientras va dando la conferencia y está tratando de compartir este contenido. Así que, pues en función de las conexiones de cada cual, que algunas veces en algunas ocasiones no son las ideales, pues vamos a esperar a que pueda conectar con la presentación. De momento no te oímos, Carmen.
Ahora sí que te vemos, Carmen, pero, pero no te oímos. Voy a salirme yo a ver si de esta forma puedes entrar. Estos son los percances de las sesiones virtuales.
Bueno, bueno, veo aquí antiguos. A ver, ¿te oímos? No, no, no te vemos. No, no te vemos. Ni te vemos ni te oímos. A mí sí que me veis, ¿no? Y me oís el resto de gente. Sí, Sí. se está moviendo ahora, Carmen. Debe entrar. Sí, pone que te has unido a la sesión, a ver si apareces ahora. Aparezco. Yo no te veo. A ver si ahora. Ah, sí, ya se te oye, sí. ¿Ya? Sí, ¿Se me por oye fin. ahora? Sí, perfecto ahora. Por fin. Muy bien. Pues Lo nada, que no sé- solucionado. lo que a ver si puedo subir la La presentación. presentación. Vale, muy bien. Perfecto. Es que no me salen, ¿No te no sale me salen en no me compartir sale igual contenido? el mismo en compartir contenido. Me dice que no hay nada compartido, pero no me deja la pantalla, no me deja ahora subir. Ahora no te deja. No Vaya. me deja. Todo lo que podía pasar te ha pasado. Sí, todo. Aquí. Pero bueno. En fin. Ahora debes poder, Carmen, porque te he hecho presentadora de nuevo. Presentadora, ahora Te sí. sale, te sale Ahora, el. ahora sí me sale compartir archivos, sí. Ah, vale. Muy A ver bien. si puede A ser, ver si se carga ahora. si se carga eso. Sí, sí, se está ¿Vale? cargando. Perfecto. Creo, Muy creo bien. que sí. Ujú. Pues nada. Comienzo entonces, ¿no? Si me oís bien. Sí, sí, está todo ahora ya perfecto. Adelante, pues. Bueno, gracias. Gracias de nuevo por la presentación, José Elías. Quería de nuevo dar las buenas tardes a todos y a todas, porque no me han oído desde el principio, y expresar mi agradecimiento a la profesora Consuelo Ramón Chornet y al profesor Esteve Moltó por la invitación para participar en esta sesión, este seminario del Máster de Derechos Humanos de la Universidad de Valencia. Me siento muy honrada de compartir esta tarde llena de incidencias técnicas con todos y con todas ustedes, y es un placer participar en estos seminarios formativos en una materia que, como han oído, pues trabajo desde hace tiempo. En este contexto de la COVID-19 trabajamos en remoto con ciertos problemas, pero utilizamos este formato pues para poder también llegar hasta ustedes, y en particular para abordar hoy un tema importante, aunque no tan conocido fuera del círculo de los especialistas. Mi exposición va a abordar los planes nacionales de acción de empresas y derechos humanos. Tras la introducción que le muestro en este índice breve, voy a presentar mi exposición en dos grandes partes. En una primera parte voy a tratar sobre los planes de acción nacional en general, abordando unas consideraciones generales, unas también breves reflexiones sobre la metodología empleada para su elaboración y seguimiento, así como una ilustración de las mejores prácticas sobre su proceso y contenido. Y en una segunda parte voy a específicamente dedicarme al análisis del Plan Nacional Español.
Mi intervención se presenta desde una perspectiva de derecho internacional público y de derecho internacional de derechos humanos en particular. Por ello, es importante resaltar que la preocupación internacional por el impacto de la actividad empresarial en materia de derechos humanos y en particular la actividad de las empresas transnacionales ha conducido al desarrollo de un campo de estudio y un campo también de actividad y de activismo nuevo que se ha dado en llamar empresas y derechos humanos. Este campo es de naturaleza multidisciplinar, como ustedes ya conocen, porque implica a la economía, implica a la administración y gestión de empresas, implica también a la ciencia política, sociología, implica a las relaciones internacionales, la ética y el derecho, y concierne al derecho internacional público y al privado en particular, pero también a otras ramas del ordenamiento nacional. A causa de la globalización económica y financiera, para el derecho internacional, las cadenas de suministros globales presentan problemas interesantes y existe una preocupación actual que se centra justamente en el control de la responsabilidad de las empresas implicadas en las cadenas globales de suministros. Así que esta materia, empresas y derechos humanos, es una materia que justificadamente se trata desde el derecho internacional. Y en particular, pues quiero resaltar que el derecho internacional, por medio de las organizaciones internacionales intergubernamentales, es muy pertinente, ha promovido el desarrollo de la Agenda de Empresas y Derechos Humanos y la elaboración de los planes de acción nacional. En el desarrollo de estos planes, la relevancia del derecho internacional se manifiesta porque organizaciones internacionales como la ONU y como la Unión Europea han promovido la adopción de estos planes para conducir a los estados a cumplir con sus responsabilidades, con sus obligaciones en materia de empresas y derechos humanos y también para promover una cultura corporativa responsable en dicho ámbito que permita hacer viable el cumplimiento de los principios rectores en cada país y acomodarlos a sus realidades específicas. En el contexto de la ONU, el propio Consejo de Derechos Humanos solicitó a los Estados miembros, por medio del grupo de trabajo, que elaborase estos planes de acción nacional y lo hizo así desde que los principios rectores fueron adoptados en 2011. El contexto de los planes de acción nacional, por lo tanto, se ha movido en paralelo en la implementación de los principios rectores por una parte y por otro en el proceso de negociación de tratado internacional iniciado en el año 2014. Ello ha supuesto una especie de cisma en la comunidad de los interesados, académicos, activistas y otros acerca de esta materia de empresas y derechos humanos. Aunque hoy existe una toma de conciencia de un consenso creciente acerca de que constituyen procesos que se refuerzan mutuamente. Paso a continuación a plantear, cuando hablamos de planes de acción nacional, ¿a qué nos referimos? ¿Qué son los planes de acción nacional en definitiva? Los planes de acción nacional son instrumentos de política pública, en los cuales el gobierno o los gobiernos concernidos articulan sus prioridades y las acciones que adoptarán para apoyar la implementación de obligaciones y compromisos internacionales. En relación con los derechos humanos, la Declaración de Viena de 1993, adoptada tras la reunión de Viena de Derechos Humanos de ese año, se fomentó la adopción de planes de acción nacional en materia de derechos humanos. Por ello, en el ámbito de empresas y derechos humanos, los planes de acción nacional
pueden ser considerados, como decía, como instrumentos de políticas públicas y como unas herramientas, por tanto, programáticas para promover la protección de los derechos humanos en relación con la actividad empresarial. ¿A qué se deben estos planes? Pues estos planes, que no son exclusivos solo de la materia empresas y derechos humanos, ya que se han adoptado en materia de desarrollo, de derechos de las mujeres, paz y seguridad, de derechos de los niños, sobre cambio climático, energías renovables, ciberseguridad, etcétera. En esta materia concreta de empresas y derechos humanos, como señalaba antes, es pertinente recordar que el Consejo de Derechos Humanos, por medio del Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos, las instituciones de la Unión Europea, el Consejo de Europa, gobiernos individuales, grupos de sociedad civil, instituciones nacionales de derechos humanos y asociaciones empresariales, es decir, un concierto de actores e instituciones internacionales muy heterogéneo, diverso, pero que también manifiesta consenso en la materia, han emitido declaraciones formales pidiendo a los gobiernos que desarrollen planes de acción nacional. Incluso en el ámbito interamericano, la OEA ha pedido a sus Estados miembros que implementasen los principios rectores por medio de los planes nacionales. ¿Qué ofrecen como aspectos positivos los procesos de los planes? ¿Qué ventajas diríamos que conlleva su elaboración? Pues el desarrollo de un plan de acción nacional ofrece a los estados la oportunidad de revisar el alcance de la implementación de los principios rectores, pero también de otros marcos empresariales y de derechos humanos a nivel nacional. Les permite identificar lagunas y les permite adoptar reformas para aumentar o mejorar la coherencia con los compromisos de derechos humanos y les permite también adoptar medidas programáticas. Si el proceso de elaboración de estos planes se lleva a cabo de una manera inclusiva, transparente, participativa, el proceso de elaboración del plan es también una oportunidad para ser un catalizador, para establecer coaliciones de múltiples actores interesados en estos procesos que apoyen el progreso de los compromisos en materia de empresas y derechos humanos en particular, pero que asimismo pueden interaccionar con el logro de agendas más amplias, como es actualmente la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Tras esta introducción paso a la primera parte de mi exposición que les quería presentar, planteando una serie de consideraciones generales sobre los planes de acción nacional. En primer lugar, los planes de acción nacional obedecen a la lógica operativa de los principios rectores. Los tres pilares de los principios rectores, proteger, respetar y remediar, son esenciales para comprender que los estados están abocados a adoptar medidas necesarias para proteger los derechos humanos y salvaguardar el acceso a los recursos de remediación por parte de las víctimas y, por otro lado, que las empresas comerciales afirmen su compromiso de respetar los derechos humanos y pongan en práctica sistemas de debida diligencia en derechos humanos. Como resultado del respaldo de instituciones internacionales, sociedad civil y asociaciones empresariales, como decía, los principios rectores han sido promovidos en su implementación por medio de planes nacionales de acción. 9 años después de la adopción de los principios rectores, se han adoptado en todo el mundo 23 planes de acción nacional, 19 de ellos corresponden a estados europeos. El plan español en particular pues fue adoptado en julio de 2017 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 14 de septiembre con una previsión de 3 años de duración. A la hora de promover
estos planes, de los que en cuanto a los adoptados les doy aquí una visión de un listado que comprende pues aquellos que han sido publicados en todo el mundo, incluso en su segunda versión, como el británico, o con una revisión intermedia, como el italiano, etcétera. Tienen aquí este listado que pueden consultar también en una página web desarrollada por el Instituto Danés de Derechos Humanos que se llama Global NAPS y que pueden encontrar al comienzo mismo de esta presentación. Pues le decía que lo interesante es conocer que la metodología de elaboración obedece a una investigación cualitativa que se ha desarrollado desde algunas instituciones nacionales de derechos humanos como la que acabo de mencionar, justamente el Instituto Danés de Derechos Humanos, junto con la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, entre ellos la coalición corporativa que comprende o aglutina a organizaciones que trabajan por la responsabilidad de las empresas en todo el mundo. De esta colaboración surgió en el año 2014 una guía denominada Planes de Acción Nacional, un juego o un kit de herramientas para el desarrollo, implementación y revisión de los planes nacionales, que ha sido revisada en 2017. E igualmente, aunque se publicó un poquito antes esta guía, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas, que es el encargado, tiene el mandato de la difusión de los principios rectores y de seguir su implementación, por una guía sobre planes de acción nacional en materia de empresas y derechos humanos en el año 2014 y ha sido también revisada en el año 2016. Esta metodología, el grupo de trabajo de las Naciones Unidas ha ensalzado la adopción de los planes como una cuestión estratégica y después de 2014 abrió una consulta pública para recibir también posiciones, planteamientos y otras perspectivas acerca de la elaboración de los planes. Las evaluaciones de los planes, la metodología de evaluación, han sido desarrolladas por organizaciones de la sociedad civil que también les menciono en esta pantalla, entre ellos estas organizaciones de European Corporate Accountability Roundtable y la Organización de Justicia en América Latina. Esta metodología conlleva seguir examinando la práctica de elaboración de los planes nacionales. Estas organizaciones, instituciones nacionales especializadas, mediante sus guías, directrices y ejemplos de buena práctica, han venido a tratar de armonizar el proceso de adopción y contenido de los planes nacionales con el objetivo de reforzarlos y de conseguir, digamos, una hoja de ruta que concluya en un plan robusto. Por esta razón, tanto directrices sobre el proceso como sobre el contenido han sido formuladas tanto por parte de la caja de herramientas como por parte de la guía del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas. Quiero resaltar que para el Grupo de Trabajo los planes deben responder básicamente a 4 criterios. Deben estar basados en los principios rectores. Deben, en segundo lugar, estar contextualizados en la realidad de cada estado. Han de ser dotados de recursos financieros y humanos convenientes y han de ser el resultado de procesos transparentes y de diálogo. Y finalmente, contar con un proceso de revisión y actualización periódica que corresponde siempre al dinamismo y la evolución de las nuevas realidades. Entre las mejores prácticas que se deducen de las distintas guías, recomendaciones y estos llamados juegos o cajas de herramientas, podríamos mencionar las siguientes y les voy a
a mencionar algunas de ellas por su importancia, tanto respecto del proceso de elaboración de los planes como acerca de los aspectos relativos al contenido. En primer lugar, estas mejores prácticas o lecciones aprendidas serían identificar y comunicar al público el liderazgo del país en el aspecto del Plan Nacional y el proceso de implementación a llevar a cabo. En segundo lugar, crear y publicar unos términos de referencia y una cronología del proceso. En tercer lugar, asignar de principio a fin recursos suficientes respecto del proceso del Plan Nacional. En cuarto lugar, asegurar la participación activa de aquellos afectados por las actividades empresariales y sobre todo por aquellos que tienen mayor riesgo de verse afectados por las actividades de impacto adverso y empoderar, por lo tanto, a aquellos que tienen menos capacidad de influir en el proceso. En quinto lugar, empezar el proceso con una evaluación del sistema actual del marco de estándares de Naciones Unidas y de otros marcos relacionados. El Plan Nacional debería estar basado en los resultados de esa evaluación. En sexto lugar, aplicar los principios rectores como estructura del plan o basar el plan en los principios rectores. En séptimo lugar, enumerar compromisos claros dentro del Plan Nacional, compromisos que sean medibles mediante indicadores y que sean relevantes y específicos en el tiempo. En octavo lugar, implementar un proceso de adopción y elaboración del plan que sea transparente, publicando borradores y aportando informes de interacción con los distintos grupos de interés. En noveno lugar, identificar a los órganos o entidades responsables de la implementación dentro del Plan Nacional y de su seguimiento. Y finalmente, crear un marco para la evaluación continuada, monitoreo, seguimiento del plan y la elaboración de informes sobre su implementación una vez que el plan esté publicado. Teniendo en cuenta estas recomendaciones, yo querría concluir en esta primera parte sobre los planes nacionales adoptados, pues en particular, cuál es la conclusión a la que nos lleva su evaluación si nos referimos a los planes adoptados por los Estados europeos. Yo quiero que ustedes tomen esta reflexión en particular que formulo en este momento con una matización, y es que se refiere en gran medida a una primera ola de adopción de los planes nacionales, de aquellos que se adoptaron del año 2013 al 2016, diríamos durante los 3 primeros años de evolución de este proceso, aunque en otros posteriores también están presentes pues, esta, digamos, evaluación crítica. En muchos de ellos el contenido está deslucido porque no hay prioridades importantes que no se han adecuado a la realidad del país. O bien no hay mecanismos de seguimiento. O bien, como les señalo también en la presentación, carecen de una línea de base o de un diagnóstico previo. En segundo lugar, en estos planes, la dicotomía entre el estado de origen y el estado anfitrión de las empresas se mantiene y se asume el papel del estado de origen, pero por otra parte se limita sus facultades de control. En todos ellos, pues la entidad gubernamental encargada de liderar este proceso ha sido el Ministerio de Asuntos Exteriores y ha faltado consulta de las partes interesadas afectadas y de aquellos grupos en riesgo, como antes les señalaba, a pesar de las recomendaciones de estas guías que se han formulado para mejorar la adopción de los planes. Finalmente, valorando el alcance de las medidas adoptadas, podríamos señalar que la mayor parte de las medidas que comprenden son medidas de carácter voluntario, que se insertan el pilar segundo de los principios rectores y que manifiestan generalmente los planes
pues una aversión a la legislación extraterritorial o una aversión a establecer la jurisdicción extraterritorial o nexos jurisdiccionales extraterritoriales del Estado para controlar a las empresas transnacionales o bien las cadenas de suministro. No obstante, pues no empecé esta valoración para señalar que hay planes de gran calidad, como por ejemplo el Plan de Acción Nacional belga, en mi opinión, o el Plan de Acción Nacional francés. Y ello tiene que ver mucho también con las entidades, organizaciones que se han visto implicadas en su proceso de elaboración y adopción. Pero dejo esta cuestión pues para el debate posterior o final, si hay o hubiese alguna pregunta. Paso ya a la segunda parte de mi exposición, centrada en el Plan de Acción Nacional de España. El Plan Nacional de España fue puesto en marcha a raíz de la comunicación de la Comisión Europea en 2011 acerca de la nueva estrategia, una estrategia renovada de responsabilidad social empresarial y de la participación de la Unión Europea en el Foro de las Naciones Unidas que en el año 2012 tuvo lugar. En diciembre de ese año, en 2012, la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores organizó un seminario de 2 días para fomentar el debate sobre la situación y los desafíos a los que se enfrentan las instituciones públicas, privadas y la sociedad civil de España con respecto a la implementación de los principios rectores. El seminario se desarrolló con el apoyo, la asistencia técnica de Sustentia y la colaboración de la Universidad Carlos III de Madrid y el Observatorio de Responsabilidad Social Empresarial de España. La primera declaración de intenciones para comenzar a desarrollar el plan español sale de aquí y tuvo lugar en una reunión con las distintas organizaciones que participaron en estos seminarios iniciales. Cabe así destacar el papel de la Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores de España como instigador o instigadora del proceso de adopción del Plan Nacional Español y también como entidad coordinadora de los esfuerzos gubernamentales con otros departamentos gubernamentales, con sociedad civil, tanto de organizaciones no gubernamentales como de asociaciones empresariales e instituciones académicas. El proceso de elaboración del plan en España pues ha experimentado distintas vicisitudes. A principios de 2013, la Oficina de Derechos Humanos ya encargó a 2 expertos externos que ayudaran al Ministerio con el desarrollo de la elaboración del plan y la coordinación del proceso de consulta correspondiente. Y este desarrollo durante la primera fase del proceso de redacción que se llevó a cabo en el primer semestre de 2013, pues fue bastante participativo. Asistieron, tras una primera ronda de consultas con administraciones públicas, empresas y sociedad civil, pues alrededor de representantes a estas reuniones, incluyendo organizaciones de personas con discapacidad. Durante esta primera fase se elaboró un plan de trabajo con un cronograma, se dio a conocer la documentación relativa a los principios rectores y se escucharon las primeras posiciones de los actores concernidos. Y este primer estadio pues llevó al primer proyecto o borrador de Plan Nacional que fue adoptado en junio de 2013. Este borrador del texto se utilizó como punto de partida para una discusión de una reunión de consulta que tuvo lugar en la Casa de América en Madrid en junio de 2013 y en esta reunión participaron igualmente un elenco muy heterogéneo de grupos
grupos de interés, actores concernidos, administraciones públicas, esa sociedad civil, y generó diferentes contribuciones y sugerencias al texto presentado. Se ha de señalar que el grupo de trabajo de Naciones Unidas fue consultado. Alexandra Guajeta, entonces miembro del grupo de trabajo, participó en la reunión de Casa de Madrid y se estableció un comité académico que colaboró en la elaboración, en la redacción de este proyecto de plan durante la primera fase, del que yo pues tuve el honor de formar parte. Esta segunda ronda de compromisos comienza en septiembre de 2013 y el texto consolidado del borrador del Plan Nacional se discute en diciembre de 2013, se vuelve a discutir a comienzos de 2014 y finalmente el 26 de junio de 2014, tras otro periodo de consulta, se da como adoptado. En este documento de 2014, aunque pues se limaron posiciones encontradas, podríamos decir que se llegó a un documento de consenso de cierta calidad. Cuando el borrador fue, sin embargo, finalmente enviado en septiembre de 2014 al Consejo de Ministros para su aprobación, el proceso fue congelado por el Ministerio de Presidencia después de conversaciones con organizaciones empresariales y los ministerios de Economía e Industria. Y así, pues, se ha mantenido del 2014 al año 2017 en un periodo de silencio, también condicionado por las vicisitudes de los procesos electorales y la situación política en España, que explican este retraso. Tras este periodo de silencio, en julio de 2017, el Consejo de Ministros aprueba un plan de acción nacional que en esta última fase de elaboración ha sido pues redactado también en silencio y con una falta absoluta de transparencia y de participación de los llamados grupos de interés. Este último texto del plan es muy diferente del segundo borrador y mucho más corto. Y sobre su contenido y alcance, pues voy a hacer una valoración a continuación. En esta evaluación, que pretendo que sea sucinta, del Plan Nacional, quisiera resaltar que del análisis del texto del plan y especialmente del compromiso que expresa el Gobierno de España, se puede inferir que la premisa del plan es promover un marco proactivo mientras se mantiene el sistema actual, lo que significa que cualquier ambición del plan se queda en el alcance del compromiso voluntario de las empresas comerciales y otras empresas. La versión del plan actual incluye una disposición común que manifiesta el nivel de prioridad que el Gobierno español atribuyó a este instrumento en el momento de su adopción, y es condicionar la puesta en práctica del plan a la disponibilidad presupuestaria y a los objetivos de estabilidad presupuestaria establecidos por el Gobierno. Y asimismo, hemos de señalar que el plan no fue precedido ni tampoco proporciona un diagnóstico general ni un estudio de referencia sobre el marco normativo y otros sobre empresas y derechos humanos en España. No obstante, es cierto que se refiere a ciertos estudios parciales que serían elaborados por la Comisión de Seguimiento y que se encargan asimismo a otros organismos. Estos estudios se refieren a mecanismos legales, a mecanismos sobre responsabilidad civil y empresas comerciales, al acceso no judicial a la reparación, etc. En una visión del contenido del plan que les estoy planteando, quisiera señalar
que el plan como tal formalmente no hace ninguna referencia al segundo pilar de los principios rectores y que sobre el pilar primero, el deber de proteger del Estado frente a la actividad empresarial, las medidas previstas se centran sobre todo en la difusión, promoción, información o desarrollo de capacidades y capacitación de los actores concernidos. No existen ni prevé medidas estatales sobre la regulación del comportamiento empresarial. Y respecto del pilar tercero, el plan anuncia informes y estudios, como mencionaba antes, sobre responsabilidad civil y otros mecanismos de reclamación, pero no se menciona ningún mecanismo específicamente nuevo. En cuanto a la dimensión del seguimiento del plan, el plan prevé una comisión de seguimiento que habría de revisar la implementación del plan y proponer sus actualizaciones, y que habría de estar compuesta por representantes ministeriales de diversos ministerios, de los que se destacaba en el texto del plan que no se había incluido al Ministerio de Medio Ambiente ni a un departamento medioambiental del organigrama gubernamental de entonces. El funcionamiento de la comisión de seguimiento estaba previsto para que planteara reuniones periódicas cada 6 meses y también invitar a aspectos del sector público y privado con capacidad de asesoramiento, y en particular se contemplaba pues la invitación a expertos académicos, previéndose en su funcionamiento una importante función de esta comisión, que reside en la elaboración de informes de revisión anual sobre la implementación del plan y sus actualizaciones, incluyendo la presentación de un informe al Parlamento español y los informes de evaluación sobre la prevención, mitigación y remediación de la actividad empresarial en materia de derechos humanos en 2 años, y de preparar una versión actualizada del plan para el tercer año. Comprenderán ustedes así que son funciones muy importantes las asignadas a la Comisión de Seguimiento del Plan. Igualmente quiero referirme a que el plan también preveía una serie de mecanismos participativos que surgirían de la interacción de la Comisión de Seguimiento con actores sociales y con el formato de reuniones sectoriales con estos actores sociales, así como con otros departamentos de las administraciones públicas. En cuanto a las lagunas concretas del plan, quisiera mencionar alguna de ellas brevemente, y es precisamente que el plan no realiza un diagnóstico ni surge de una línea de base previa, y por tanto no examina la compatibilidad de la legislación española con las obligaciones del Estado de proteger los derechos humanos y con respecto a la suficiencia de los recursos judiciales y no judiciales del ordenamiento español. No se menciona ninguna regulación del comportamiento comercial para garantizar el cumplimiento de los derechos humanos. No se hace referencia a la conexión entre el daño ambiental y los abusos contra los derechos humanos. Y en cuanto a la responsabilidad de respetar de las empresas, pues el plan español no prevé ni siquiera un compromiso claro para que las empresas públicas establezcan procedimientos de diligencia debida de derechos humanos de acuerdo con los principios rectores, y tampoco se menciona ninguna medida prescrita para eliminar las barreras de acceso a la justicia, más allá de prever aquel estudio sobre los mecanismos jurídicos que antes mencionaba. La situación actual es que España es parte de los tratados internacionales de derechos humanos, lo cual ha sido un buen punto de partida en la adopción del plan.
y que las medidas que contempla el plan, que son mayoritariamente, como decía, de promover la información, la formación, la sensibilización, la capacitación, son importantes y son esenciales para las pymes en particular. También quisiera resaltar que es necesario desarrollar una estrategia amplia que incluya no solamente la adopción del Plan Nacional, sino también otros instrumentos regulatorios, la reforma de la legislación española en diversas materias y una acción gubernamental de base amplia que incluyese la participación de las partes interesadas y los recursos necesarios, tanto económicos como humanos. Sin embargo, en estas consideraciones sobre la situación actual, hemos de añadir que el gobierno o los gobiernos españoles que se han sucedido desde la publicación del Plan Nacional en 2017 no han puesto en práctica ninguna de las medidas que ya leves se contemplan en el plan. Y hay una opacidad, una falta de información y de transparencia acerca de las iniciativas adoptadas incluso por la Oficina de Derechos Humanos, porque no se han conocido ni siquiera cuándo se han producido las reuniones, si acaso una, de constitución de la Comisión de Seguimiento. Por supuesto, ninguna de sus funciones se ha llevado a la práctica de manera cabal. Se han puesto en marcha los distintos estudios que en algunas medidas concretas que sí tiene este plan de acción se formulaban en su texto. En mi opinión, el gobierno actual se centra en la aplicación de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y no ha imbrincado el Plan de Acción Nacional de Empresas y Derechos Humanos con esta agenda adecuadamente. La Oficina de Derechos Humanos es cierto que cuenta con recursos muy limitados, con recursos humanos muy limitados, y lo único que conozco del año 2019 es que se convocaron 2 reuniones y una de ellas pues conducente a que se valoraran precisamente los obstáculos para la responsabilidad civil y penal de las empresas en España. Pero más allá de ese seminario que se convocó, pues no se conoce ninguna otra iniciativa, por lo que hay que concluir en la falta de progreso en la implementación del plan. Finalmente, yo les he formulado una serie de recomendaciones que se extraen de la celebración de un congreso en la Universidad de Sevilla acerca del primer plan de acción nacional y cuyo resultado es la obra, el libro que he dirigido, que mencionaba el profesor Esteve Moltó, el primer plan de acción nacional sobre empresas y derechos humanos, evaluación, seguimiento y propuestas de revisión. Para no ir en un arco de listado y lectura de estas recomendaciones, las dejo aquí para ustedes y les quiero comentar que el plan, en mi opinión, y a pesar de las circunstancias inéditas que vivimos hoy por la epidemia, sigue siendo un primer paso importante, sobre todo porque este primer paso importante puede ser beneficioso en el desarrollo de medidas que se alineen con las tendencias que existen hoy en Europa. Ustedes sabrán que existe una tendencia en paralelo que ha surgido de todo este proceso, tendente a la adopción de medidas legislativas que conlleven la implantación obligatoria de la debida diligencia de derechos humanos. Esa tendencia fue iniciada en el año 2017 por Francia con su ley sobre el deber de vigilancia y ha sido continuado en Holanda. Hay una iniciativa suiza en este sentido, también en Suecia, e incluso una previsión en el Plan Nacional Alemán a este respecto. Pero más allá de estas medidas legislativas nacionales, es importante reseñar que justo de esta práctica nacional
se ha concluido un estudio que fue encargado por la Comisión Europea al Instituto Británico de Derecho Internacional y Derecho Comparado para hacer una propuesta a las instituciones europeas acerca de formular la diligencia obligatoria en materia ambiental y de derechos humanos. Y parece que esa va a ser la base de una próxima regulación europea que se concrete justamente en términos medioambientales y sociales. Esa es la información que tenemos y recientemente, en abril, el Parlamento Europeo ha adoptado una resolución sobre la COVID-19 que incluye esa previsión acerca de la debida diligencia obligatoria. Yo sigo pensando respecto de los planes nacionales de acción que no son la panacea. Esta pregunta ya me la hicieron en otros seminarios, congresos y conferencias. No son la panacea, pero han sido un instrumento estratégico que han demostrado su valor positivo y su dimensión de la práctica estatal. Han demostrado su valor positivo porque han sido el punto de entrada para muchos estados y lo siguen siendo. Ahora, por ejemplo, que se están expandiendo en su adopción en el sur global, en África y en Asia, para entrar en materia de empresas y derechos humanos, aunque es cierto que su proceso de adopción es un proceso que supone una carga administrativa y una carga de recursos para el Estado y en particular para los estados en vías de desarrollo. Pero es un punto de entrada fundamental. El Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos de la ONU, en mi opinión, acertó con su recomendación y la Comisión Europea también al fomentarlo por parte de los estados europeos en este caso. En segundo lugar, decía que es relevante y así enlazo con las consideraciones de la introducción para el derecho internacional público. Los planes de acción nacional, en tanto que manifestación de políticas públicas, también constituyen una evidencia de la práctica de los estados. Y esta práctica estatal interacciona con instrumentos de soft law, como son los principios rectores, para llegar a generar una práctica consuetudinaria que tiene valor jurídico internacional en la formación o emergencia de obligaciones jurídicas para las empresas, y en particular por lo que respecta al nuevo paradigma de la debida diligencia de derechos humanos. Termino así mi intervención y doy paso a las preguntas, cuestiones que me quieran formular. Muchas gracias por su atención. Bien, muchísimas gracias a la profesora Carmen Márquez. Bueno, si estuviéramos en la sala, pues estaríamos aplaudiendo, pero sin más dilaciones ni preámbulos, pues yo creo que hay distintas cuestiones que suscitan pues cuestiones diversas interesantes para el debate, tanto a nivel internacional como a nivel español. El diagnóstico y la percepción y el análisis que has tenido desde un principio del conocimiento del Plan de Acción Nacional en España, pues bueno, ya lo has evidenciado, ¿no? ¿Cuáles son tus impresiones? Está a punto de vencer estos 3 años en septiembre de este año. No se ha producido ningún proceso de revisión y la opacidad a la que hacía referencia, pues bueno, no augura nada halagüeño al respecto, ¿no? Pero por otro lado, pues parece ser que sí, que a nivel europeo, pues algo se mueve y efectivamente, ¿no? Se están produciendo distintas reuniones a nivel de Comisión Europea para tratar de articular esa diligencia debida a ese nivel de la Unión Europea y que puedan adoptar los estados. Yo creo que a través de esa vía sí que podría hacerse algo aquí en España, porque de otra forma, pues es difícil que desde el gobierno español, ya sea de un signo político u otro, pues se adopte ninguna medida, ¿no? Y ahí tenemos que, por ejemplo, que desde que se ha adoptado el Plan de Acción Nacional en España, pues no hemos visto efectos algunos sobre responsabilidades, ni mucho menos de empresas españolas, pero tampoco pues, ningún mecanismo eficaz al respecto. Y, por ejemplo, hemos tenido, pues, ventas de armas polémicas a Arabia Saudí en plena guerra del Yemen y otro tipo de actuaciones en los
cuales el Plan de Acción Nacional pues parece ser que no ha tenido ningún papel, ¿no?, en este sentido. Bueno, en definitiva, yo creo que son muchas las preguntas que podrían plantearse, pero voy a dejar a que los estudiantes el turno de comentarios, preguntas, dudas o cualquier aportación que puedan hacer. Así que quien quiera, a partir de ahora, preguntar. Sobre todo también hay estudiantes desde países africanos y latinoamericanos, y también algo se está haciendo en algunos países en este contexto. Entonces nos pueden también hacer alguna observación o valoración al respecto, como ven desde el sur este tipo de iniciativas de planes de acción nacional. Muchas gracias, José Elías, por tus palabras. Bueno, si no se anima nadie, voy a romper yo el hielo en esta materia. Bueno, a mí yo lo que más me preocupa... bueno, sí, tenemos una pregunta ya, de Iván, que dice que el principio de progresividad tributaria estipula que a medida que crece la capacidad económica, aumenta el porcentaje de tributación. Y en ese sentido, ¿cuál es la sugerencia para aquellas empresas con robustos patrimonios e inclusive pymes que asuman que los derechos humanos conllevan una rentabilidad fiscal y empresarial? Pues muchas gracias por la pregunta, Iván. Desde mi perspectiva, centrándome justo en este interrogante final, diría que las empresas requieren de una serie de incentivos, ¿no? Una serie de incentivos para también asumir sus compromisos en materia de derechos humanos, que esto podría llevar a que las empresas asuman que los derechos humanos son rentables en este término fiscal y empresarial. Pero también yo añadiría que la elusión fiscal y la evasión de impuestos por parte de las empresas está siendo ahora abordada en términos que podríamos decir primigenios de esta agenda de empresas de derechos humanos, y me refiero a los términos de transparencia, ¿no? Y hay ciertas medidas internacionales, también nacionales, por parte de la OCDE, que están favoreciendo la transparencia para tanto hacer frente a la elusión fiscal como a la evasión fiscal y poner coto a los paraísos fiscales. En términos de la pregunta que me hacía, concretamente, desde la perspectiva de empresas y derechos humanos, la cuestión no es simplemente la progresividad tributaria, ¿no? La cuestión es más bien no eludir el compromiso tributario y ser transparente en la materia, ¿no? Esa sería mi respuesta. Muy bien. ¿Más cuestiones? Bueno, mientras a alguien se le pueda... Bueno, aquí hay otra. ¿Cómo piensa que puede compatibilizar? Pregunta el profesor José Antonio García. ¿Cómo piensa que puede compatibilizar el discurso y los instrumentos jurídicos internacionales de los derechos humanos con el discurso de los objetivos del milenio? ¿No piensa que estos últimos pueden ir en detrimento de los primeros? Pues gracias, José Antonio. Estoy completamente de acuerdo en esta última pregunta que formula, porque lees mi pensamiento. Pienso que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la llamada Agenda 2030, tal y como se está poniendo en práctica por parte de los estados en términos de implementación, es una agenda que está contradiciendo la agenda de empresas y derechos humanos y va en detrimento de la materia empresas y derechos humanos, porque no está incluyendo los compromisos, los términos de responsabilidad de las empresas que se han desarrollado en los principios rectores, sino que está volviendo en su implementación, la Agenda 2030, a
que los estados se concilien con las estrategias de responsabilidad social clásicas. Así que ahí hay un peligro grande y hay justamente este problema, ¿no? La contradicción de las dos agendas y cómo la agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible está últimamente convirtiéndose en una agenda mucho más cosmética incluso que fue la responsabilidad social en su momento. Muchas gracias. Silvia Regina nos pregunta que cuáles son las sugerencias de medidas que pueden ser adoptadas por parte de la sociedad civil para que las empresas de hecho cumplan con la debida diligencia. Dice que muchas crean una cortina de humo con el concepto y fingen que cumplen, pero no actúan más allá para la efectiva protección de los derechos humanos. Y así actúan también algunos estados. Bueno, pues yo creo que en cuanto a la debida diligencia de derechos humanos, lo que se necesita es la adopción de medidas obligatorias jurídicamente, ya sea reforzadas por un tratado internacional o ya sea contempladas en medidas legislativas nacionales que lleven a la imposición de sanciones en caso de incumplimiento. En cuanto al proceso que contempla los principios rectores como tal, que es un proceso que aúna conceptos de derecho corporativo con conceptos del derecho internacional de los derechos humanos, el proceso de debida diligencia puede ser seguido por la sociedad civil con, yo creo, un adecuado conocimiento de las etapas de este proceso de su puesta en marcha por las empresas y hacer un seguimiento de las empresas como tal. Y eso falta, por ejemplo, aquí en España. Falta, más allá de la actuación de este Centro de Recursos sobre Empresas y Derechos Humanos que ustedes conocerán, falta sobre la realidad española conocer cómo están diseñando sus políticas de derechos humanos, sus procesos de evaluación de riesgos de derechos humanos, de mitigación, en su caso, de prevención de los impactos adversos en materia de derechos humanos. Así que yo creo que la sociedad civil, las organizaciones de la sociedad civil puede hacer mucho en el manejo de la información adecuada y también de las bases de datos correspondientes a esta realidad y hacer un seguimiento de la puesta en práctica por parte de las empresas que dicen o que consideran que están aplicando la debida diligencia de los derechos humanos. De las pocas que yo conozco en España se encuentra Endesa y se encuentra Repsol, y yo creo que las empresas que lo hacen adecuadamente pues lo publicitan también y lo ponen en marcha y tratan de ser bastante transparentes, y a pesar de los problemas que puedan darse, como señala Silvia, pues hay que indagar acerca de esa información que publican y cómo, y exigir mayor transparencia e información a estas empresas. Por ejemplo, digo de Endesa, que tiene un sistema de debida diligencia bien diseñado y diseñado por una consultora especialista en esta materia, y sin embargo personas ya de un círculo académico han estado planteando a Endesa cuál es el origen del carbón de las centrales térmicas españolas proporcionado por Endesa, porque había un problema ahí con las cadenas de suministro del carbón de las minas colombianas. Pues si hay un desarrollo, un buen desarrollo por parte de esta empresa del sistema de diligencia, pero eso no significa que esos sistemas no deban ser controlados, y deben ser controlados con la información y con la formación adecuada. Bien, Paloma, buen día. Nos pregunta que quería saber qué opinión le merece el ecocidio que tiene lugar en el Mar Menor en Murcia, donde se ha devastado todo un paraje natural protegido, y si considera que es algo cercano que los instrumentos jurídicos internacionales dejen de ser meramente recomendaciones simbólicas y se consiga un castigo ejemplar a estas empresas. Pues muchas gracias también a Paloma por su pregunta, y pienso que como ella se ha producido un ecocidio en el Mar Menor, ¿no? Y un ecocidio tiene naturaleza, en mi opinión, de crimen internacional y desde luego de delito en la legislación española, y creo
que hay que investigar y sancionar correspondientemente las empresas concernidas por su responsabilidad en estos hechos, ¿eh? Y estoy de acuerdo en que esa sanción se lleven a cabo. ¿Cómo? Pues hay que activar los mecanismos jurídicos y en este caso, como decía, en algunos aspectos, pues la legislación española necesita reformas o complementos que aún no se han incluido. A continuación, el estudiante de doctorado, Victorino Domingos, que es de Angola y que estuvo el año pasado en el máster, pregunta desde allí que cómo pueden abrir los países que no tienen planes. Imagino cómo pueden iniciar todo ese proceso ¿Cómo pueden iniciar ese proceso? para Pues es hacer un plan de acción, sí. para tener un plan de acción nacional, pues ese proceso para los países en vías de desarrollo está apoyado por el Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Y el grupo está disponible para consulta y promueve la adopción de estos planes. La promueve también mediante consultas regionales. Realizó una importante consulta en América Latina, también ha realizado consultas en Asia y creo que está en marcha una consulta en los países africanos. Pero por supuesto es la sociedad civil organizada, en particular en África, la que lleva la voz cantante en tema de planes, ¿eh? Y hay apoyo de organizaciones importantes en materia de responsabilidad corporativa, que son los que abren la vía, la hoja de ruta para llevar a la elaboración de un plan de acción nacional. Yo creo que esta conjunción, ¿no?, de colaboraciones, el escenario multilateral de las organizaciones internacionales con el apoyo de organizaciones importantes de sociedad civil, lo que puede conducir tanto a la capacitación en una oficina de derechos humanos, un Ministerio de Asuntos Exteriores, que inicia el proceso, ¿no? Pero que también con los actores regionales concernidos pues puede llevar a una mayor difusión de ese proceso y a que los países de la región pues también aprendan de las lecciones de cada uno en su experiencia en la adopción de los planes. Yo quería preguntarte, Carmen, has manifestado ya tu parecer, tu opinión sobre el gobierno español que quiere todo medio fusionar o diluir toda la cuestión de empresas y derechos humanos en el plan este de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y vamos a ver en qué queda todo eso, pero no se presagia nada bueno. Y en este sentido, por otro lado, a nivel internacional, quería saber tu opinión de acuerdo al segundo borrador que se presentó en Naciones Unidas. ¿Cuál es tu parecer o cuál es tu perspectiva respecto a ese proyecto de tratado? Porque ese borrador pues, ha cambiado considerablemente y si crees que se va a llegar finalmente a un consenso o qué es lo que va a pasar al respecto. ¿Cuál sería tu vaticinio respecto a este proyecto de tratado? Pues gracias, José Elías. Pues te agradezco la pregunta y, y te comento que creo que este borrador revisado técnicamente ha mejorado mucho la versión anterior. Me parece que la sistemática es mucho mejor, que ello ha redundado en la claridad del borrador y que los elementos no son tan revolucionarios, aunque a muchos estos quizás no les gusten, en parte de la comunidad de empresas de derechos humanos, pero el tener elementos de consenso, en suma, ha hecho que la posición de la Unión Europea cambie. La Unión Europea ha cambiado su posición de rechazo a la negociación del tratado y yo creo que en un futuro próximo, y a no tardar mucho, el proceso va a concluir positivamente. Bueno, pues me alegra que te esa opinión Y, positiva. y Vamos a, quisiera vamos. añadir, quisiera añadir un elemento importante que me parece, no quería decirlo en la exposición por no ser inmodesta, porque yo pertenezco como tú a la comunidad de académicos, ¿no? Me parece que justo este tiempo de la COVID-19 pone de manifiesto cuánto se necesita la colaboración de la ciencia
y de la ciencia no es solamente de las batas blancas, aunque los admiremos mucho, a las batas blancas y verdes, ¿no? Y creo que los gobiernos y asociaciones empresariales e incluso ONGs están desaprovechando el enorme potencial de la comunidad académica, no solo de grupos individuales, sino de grupos en red, y lo diría, pues, por ejemplo, para las experiencias africanas en el lanzamiento de sus planes nacionales y de otras medidas de desarrollo programático en materia de derechos humanos, a los que la comunidad académica está más que dispuesta a trabajar y además pro bono. O sea que lamentablemente las cabezas brillantes que rigen nuestros destinos pues están en otra esfera, o bien yo soy de otro planeta. Bueno, pues ojalá que sí que algún día de nuevo vuelvan la mirada hacia todo un sector académico que realmente desde hace muchísimos años sí que está interesado y se cree esto de la responsabilidad empresarial. Mira, pregunta también José Antonio Verdú, que actualmente la Sí. legislación en cuanto a contratación pública prima sobre todo la disminución de plazos de ejecución y la reducción del precio. ¿Cree que equiparar a estos factores criterios sociales basados en derechos humanos para contratar con la Administración podría ser una medida que fomentara el cumplimiento de objetivos en esta materia? Pues me parece, y le agradezco a José Antonio igualmente la pregunta, que la contratación pública es esencial, es un instrumento esencial para promover el cumplimiento de las obligaciones y de las responsabilidades en materia de derechos humanos, y que no se ha tampoco aprovechado la oportunidad de adaptar la directiva sobre contratación pública europea a la actual legislación en España. De manera que lo que quiero señalar concretamente es que la disminución de plazos de ejecución y la reducción del precio, aunque tengan una dimensión social, no se debe confundir con derechos humanos. Las cuestiones de derechos humanos son cuestiones normativas, fundamentalmente para un jurista, pero fundamentalmente porque están positivadas. Y en temas de contratación pública, la presencia de los derechos humanos está sobre todo en aquellas obligaciones de abstenerse de contratar o de prohibir contratar con, o bien de aquellos incentivos que se tengan en cuenta para poder licitar en mejores condiciones que otras empresas. Y en estos términos, pues hay una materia súper interesante, en el caso europeo también muy complejo, por la imbricación transversal de los temas de derecho de la competencia con el mercado interior y la materia empresas y derechos humanos. Digamos que este tema está justamente en un rompecabezas formándose para llevar a una mejora y a la inclusión de las consideraciones de empresas de derechos humanos en la contratación pública. Alguna legislación nacional, como la legislación británica sobre la esclavitud moderna, condiciona las reglas sobre contratación pública a su contenido. En España, la ley únicamente prohíbe contratar con empresas que hayan sido sancionadas por tráfico de personas o trata de personas. Es la única referencia expresa a derechos humanos. Por eso quería añadir que no son exactamente los criterios sociales de ejecución y reducción del precio, sino aquellos vinculados a obligaciones jurídicas en materia de derechos humanos los que habría que tener en cuenta. Muchas gracias, Carmen. Mira, aquí hay una pregunta que veo que es bastante compleja y hace referencia a que cómo se prevé la interacción entre derechos humanos con la automatización de los empleos mediante la inteligencia artificial. Esto es, cómo resguardar los derechos del ser humano frente al riesgo de su reemplazo por cyborgs, centauros y otras tecnologías en el ámbito empresarial. Muchas gracias también por esta pregunta que abre todo un mundo de reflexión interesantísimo, ¿no? Y complejo, en el que yo voy a dar una respuesta a título personal, no tanto técnica. No tanto técnica porque yo no soy experta en derecho laboral ni estoy estudiando las reformas del mundo laboral causadas por la automatización de los empleos. Eso lo está haciendo el profesor Jordi Bonet de la Universidad de Barcelona, por si lo quieren seguir al respecto, en un proyecto interesantísimo que dirige.
Yo diría que es inevitable, ¿eh? La automatización es inevitable y la aplicación de la inteligencia artificial y por lo tanto lo que se necesitan son controles, garantías de puesta en práctica y una toma de conciencia, una educación adecuada. Yo creo que este contexto de la pandemia actual nos hace pensar que necesitamos educación digital, pero a manos llenas. Necesitamos hacerla en todos los planes, locales, municipales, en todos los ámbitos que nos rodean. Y respecto de los puestos de trabajo, ¿cómo resguardar los derechos humanos? Pues yo diría que planteando una visión que también señalo, no tienen nuestras gobernantes, una visión de futuro en la que hay que asumir que no habrá empleo para todos. Es que ya no hay empleo. No hay empleo o puestos de empleo, pero sí puede haber actividad. Actividad y actividad social y actividad de otro tipo, científica, académica, de prestaciones, y que esa actividad pues tendrá una contraprestación de la manera o de, no lo sé, de otro tipo que no sea un salario al uso, ¿no? Quizás contraprestaciones en especie o de otro tipo. Esta es una pregunta que yo también me hago, que comparto con colegas acerca del mundo que viene. Como ve, pues no tengo una respuesta, tengo aquí una reflexión general. Bien, muchas gracias. ¿Alguna última pregunta para ir ya cerrando el seminario de hoy? Por si queda alguna cuestión pendiente o duda. Bueno, pues si no es así, si no hay más preguntas, yo creo que, bueno, pues sí, una última pregunta nos dirige de nuevo Iván. Dice que el Comité Europeo de Derechos Sociales emitió jurisprudencia vinculante en la que estableció que bajo la Carta Social los derechos sociales no son dependientes de la coyuntura económica. ¿Qué deben hacer las empresas para aportar a la ayuda de los derechos humanos en el escenario de políticas fiscales de austeridad estatal, dado el escenario latinoamericano? Pues igualmente le agradezco a Iván esta pregunta y hago una matización, ¿no? El Comité Europeo de Derechos Sociales no puede emitir jurisprudencia vinculante porque no es un órgano judicial. Pero sí es cierto que como otros comités de derechos humanos realiza unos pronunciamientos que tienen un valor de cuasi jurisprudencia, en todo caso de recomendaciones autorizadas o muy autorizadas, dado el mandato del comité bajo la Carta Social Europea. Y en esto sigue pues al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, que ha afirmado igualmente que los derechos sociales no son dependientes de la coyuntura económica, pero siguen siendo, como se formulan bajo el Pacto y bajo la Carta Social Europea, derechos progresivos. Así que los estados en el escenario de políticas fiscales de austeridad estatal tienen que aplicar los recursos disponibles. Y eso, en este caso, conlleva que, según el comité, como dijo el Comité de Naciones Unidas, no se afecte en ningún caso al núcleo esencial de esos derechos. Y hay que, por lo tanto, perfilar en cada uno de los derechos concernidos, si fuera el derecho a la educación, cuál es el núcleo esencial de ese derecho que no se puede ver afectado por políticas de austeridad económica. Muy bien, muchas gracias. Bien, si no hay ninguna cuestión más, yo creo que aquí podemos ya dejarlo. Hemos tenido 1 hora y media ya de sesión, son 6:30. Y antes de cerrar, pues de nuevo agradecer a la profesora Carmen Márquez, de nuevo, de participar en nuestro máster. A todos los que les interese esta cuestión de empresas y derechos humanos, les recomiendo encarecidamente que lean todas las publicaciones que muy recientemente y ya también desde hace años la profesora Carmen Márquez pues está dirigiendo toda su investigación en este ámbito y es una de las grandes voces que, como dice ella, pues ojalá no se escuche más a la academia y se pueda sacar más provecho pues a tantos académicos y profesores que están trabajando desde hace mucho tiempo en este ámbito. Y ojalá este gobierno pues
a través del proceso de revisión que debería estar en marcha, pues ojalá diera lugar a un nuevo plan de acción nacional o una revisión de consistencia. Así que veremos qué nos depara en este sentido el futuro y lo que pueda llegar ir llegando también desde Naciones Unidas o desde la misma Unión Europea con el tema de la debida diligencia. Bueno, pues en definitiva, Carmen, muchísimas gracias de nuevo en nombre de todo el equipo de coordinación, dirección del Máster de Derechos Humanos, de la profesora Consuelo Ramón también, y de todos los estudiantes de máster y doctorado y de todos los profesores que participamos en este máster. Muchísimas gracias y contamos contigo para una próxima ocasión. Como no, un placer será mío. Muchas gracias a todos. Y a Muchas seguir gracias. bien. Y a Y seguir muy bien. bien. A cuidarse. Un aplauso A para Carmen. cuidarse. Hasta luego. Hasta luego.